Decía Sade Adu, una cantante muy famosa en los años 80 y 90, en una de sus icónicas canciones que a mí me gustaban tanto, decía que el amor es más fuerte que el orgullo. En estos días en un audio hablábamos de aquella frase que decía que hagas lo que quieras, pero que tu dignidad y tu integridad estén siempre por encima de tu miedo. Me contaba el otro día un querido amigo que los elementos químicos tienden al equilibrio y se van prestando unos a otros lo que a cada uno les falta, y lo que a cada uno necesita se van juntando para traspasarse esas partículas, esas moléculas y equilibrarse. Pero sobre todo hay algo muy interesante que yo lo llevo al ser humano entero, y esto también que acabamos de decir, creo que el ser humano está en constante búsqueda de equilibrio, que es algo natural en nosotros y necesario. Es que hay como una referencia a madre, digamos un estado óptimo. Todo tiende hacia un ideal que son los gases nobles. No importa demasiado si lo que estoy diciendo es muy preciso o no, es la idea de fondo. En la naturaleza hay una constante tendencia al equilibrio y hay una constante tendencia hacia algo mejor. No creo que el ser humano sea diferente. En nosotros hay una constante necesidad al equilibrio, tendencia al equilibrio, y una constante necesidad de avanzar hacia algo, que es lo mejor, los gases nobles nuestros, que desde siempre, como una filosofía perenne, que está desde siempre, se viene afirmando desde que el ser humano es el ser humano, el bien y el mal. Y en el bien, ¿qué podemos incluir? El amor, la dignidad, la ética y la integridad. Decía Sade que el amor es más fuerte que el orgullo. Y decía aquella frase: no es que nunca te ocurra, pero que tiendas a vivir siempre estando por encima del miedo. Hay algo que nos está empujando, hay algo biológico, una tendencia natural en nosotros que nos empuja a vivir lo más elevado. Y no es un sueño de unos pocos elegidos, es el camino de vida de todo ser humano. Digamos que nuestra propia biología, la propia vida está esperando y nos está atrayendo hacia eso, hacia vivir lo más alto que podamos llegar a vivir. Y los mensajes están por todas partes, llamándonos a eso. La ética, la mística, incluso la ficción es siempre un viaje del héroe, en el que el héroe finalmente no está luchando contra alguien allí enfrente, que es un poco la sensación que tenemos de manera más superficial. Yo quisiera ser ético, pero tengo que sobrevivir, tengo un trabajo, tengo un no sé qué. Siempre parece que el ser humano está luchando contra los elementos, contra algo que hay ahí físico. Cuando el viaje del héroe, en realidad, al final el héroe se da cuenta de que contra lo que estaba luchando todo este tiempo no era con enemigos allá afuera, es contra su propia mente, contra su propio miedo, contra su propia estructura de creencias, contra su propia mentalidad, que no hay técnicamente un enemigo allá afuera, a no ser que sea una cuestión muy puntual en la que alguien está atacándote para quitarte la vida o tal, y uno tiene que defenderse de alguna manera físicamente. Todo lo que no sea eso es una batalla interna nuestra, pero nosotros la proyectamos afuera y decimos, claro, si eso allá afuera cambiase, entonces yo podría, este amor sería más grande que el orgullo y yo viviría de manera ética, sin darnos cuenta que es al vivir de manera ética cómo creamos las circunstancias allá afuera éticas. Estamos esperando que lo de afuera sea ético para que yo sea ético. Que afuera
se cree una realidad para que yo pueda vivir con dignidad. En lugar de vivir yo con dignidad, asumir con responsabilidad lo que sea que tenga que pasar por vivir esa dignidad, y esa dignidad entonces se verá afuera. El héroe en su camino lo que hace es transformar su entorno, transformar su cultura, transformar la visión. Tenemos viajes del héroe como el de Nelson Mandela, y luego tenemos el viaje del héroe de un ser anónimo como yo mismo, o como tú misma, o como tú mismo. Que no hace falta que salgamos nunca en las noticias, y no hace falta que vayamos a ningún sitio, ni nos juguemos la vida, ni pasemos un calvario de 30 años. Hace falta no que tengamos valor para arriesgarnos a hacer cosas. Hace falta que comprendamos que existe ese nivel superior, que ese nivel superior nos está atrayendo, quiere que vivamos ahí, porque es nuestro, bueno, iba a decir nuestro derecho, ni mucho menos es nuestro derecho, es que es lo que somos. Parece que el que tiene derechos es porque los ha conseguido y no los tenía. Al nacer uno ya es un ser que tiende a eso, a ese nivel más alto. Y la barrera está aquí adentro. No hay una sociedad injusta que pueda cambiar si sus miembros no se dan cuenta de esa injusticia y hacen su propio camino para cambiarla. Es un sueño, casi infantil, que yo no haga ningún tipo de transformación, pero que mi sociedad se transforme, cambie hacia algo elevado, y yo siga igual, y siga con el mismo miedo y dirigido por la misma idea errónea. Lo dije el otro día. En la vida puedes llegar a estar en un trabajo 50 años, un trabajo repetitivo, incluso anodino. Nunca comprarte un segundo coche ni un coche nuevo y tener el mismo desde hace 20 años. Vivir siempre en la misma casa pequeñita. No has triunfado socialmente, te mantienes, pero puedes ser feliz. No hace falta, realmente no hace falta crecer socialmente para poder ser feliz, para poder llevar una vida en paz con tus seres queridos. En la vida no es necesario crecer en ese sentido, para poder llegar incluso a un alto potencial, para sentirse en paz con uno mismo. Ahora, si no tiendes en la vida, ganes más o menos, cambies de trabajo, de coche, de lo que sea, si no tiendes a ser un gas noble, sí sufres. Sí sufres si no sueltas lo viejo en tu mente y le vas liberando miedo y vas viendo cada vez más claro y viviendo esos ideales más altos, sí sufres. Sí tienes falta de sentido. Porque el amor es más grande que el orgullo. Quien su orgullo es más grande que su amor vive un infierno. Vive sufriendo. Es inevitable. Es que el orgullo es sufrimiento. Y el amor es expansión. Es que es lo mejor que hay en nosotros. La dignidad te da una fuerza que no te la va a dar jamás nada. Agarrarse a la dignidad es pura y dura fuerza interior, fuerza. Una persona así es una persona fuerte, pero una bestia es. Alguien que tiene integridad es una bestia parda. Va a entrar en todas partes donde tenga que entrar, va a hacer lo que tenga que hacer. Y siempre va a caer de pie, porque le está sosteniendo esa dignidad y esa integridad, y eso es lo que le lleva a todas partes. Y ya no te cuento el amor y la compasión. Imagínate que en nuestra sociedad los valores fuesen el amor, la integridad y la dignidad. Y la compasión ante el sufrimiento propio y humano y ajeno. Imagínate lo que sería esto. A nosotros nos falta eso. No necesitamos más. Y ese es el culmen de una sociedad humana. El culmen, el viaje del héroe, culmina en seres humanos viendo normal vivir su gas noble, lo mejor de ellos mismos.
y viviendo desde ahí. Todo lo demás es que no tiene sentido. Vivir desde el miedo es que no tiene sentido y en algún momento los seres humanos nos daremos cuenta. Los seres humanos, si no nos damos cuenta, nos autoesclavizamos. Nos autoesclavizamos. Ya no hace falta que venga alguien que inteligentemente pueda urdir un plan para manipularnos. Si es que, como dice el filósofo este norcoreano, nos manipulamos a nosotros mismos. El miedo es el que nos mantiene a raya. El trabajo para los demás ya está hecho. Solo tienen que llegar los más trastornados, solo tienen que llegar y mover 4 hilos. Dar 4 mensajes y ya las personas encajan. ¿Por qué? Pues porque el miedo es su motivación para vivir. Y cuando el miedo es la motivación para vivir, uno no tiene fuerza. Uno está sin fuerza. Uno es Sansón con el pelo corto. Es el miedo lo que nos resta la fuerza. El miedo es nuestra kriptonita. La dignidad, el amor y la integridad son nuestra fuerza. Es una fuente inagotable de fuerza eso. Lo otro es kriptonita, rápidamente. Todos en nuestra sociedad conocemos la sensación de estar, no tengo fuerza. El decaimiento, la depresión es puro decaimiento y es la enfermedad estrella en nuestra cultura. No me interesa nada, ya he perdido el interés por vivir. ¿Cómo nos va a interesar? Hay algo inteligente dentro de nosotros que dice, sí, miedo, miedo, anda ya, yo ya no quiero vivir más. Y yo sé que un amplio porcentaje de las personas que me han escuchado a lo largo del tiempo, lo que han interpretado en mi mensaje es ten coraje, lucha contra el miedo. Porque el miedo es real, lo que te dice es real, pero en la vida ten miedo al miedo, porque si sigues al miedo, pues lo vas a pasar mal. Y si sigues lo otro, pues vas a crecer y vas a tener una casa grande y todo. Sé que mi mensaje es difícil que llegue hasta donde yo busco que llegue, probablemente porque yo tampoco me lo estoy creyendo completamente. Yo también estoy en ese viaje, me creo el miedo demasiadas veces. No es un viaje de coraje. Yo el coraje lo he tirado a la basura hace mucho tiempo. Es comprensión. Claro, el miedo no es el camino. Entro en un sitio y cada vez que entro me dan un puñetazo. Entro en otro sitio y cada vez que entro me dan un vaso de agua y me dicen ponte unas zapatillas y mira qué bonito es todo esto. Y en el otro sitio entro y me dan un puñetazo y me van dando golpes y ya al final solo espero que no me den golpes. Ya no es que quiera sentirme bien, es que solo espero que no me den golpes. Ese es el camino del miedo. Aquella frase también muy culturalmente aceptada, uy, esto va demasiado bien, algo malo va a pasar. Es la pura esencia del mensaje del miedo. Estoy esperando a que me den golpes. Y no es que en el otro sitio no te den golpes, es que sabes lo que son. Y ya ves que no son golpes, ya ves que es vivir. Pero estás viviendo desde otra mentalidad. Entonces tienes otro concepto de la vida, otro concepto de la muerte. Saldremos los seres humanos de una cultura como la nuestra. Pero se habla de la Edad Media como la etapa oscura, y probablemente antes de eso, pues también los seres humanos venimos de oscuridad. Y esa oscuridad de nuestra propia mente es miedo. Y de repente llegó, no sé, la ciudad de la luz, de Campanella, Tomás Moro, los humanistas. De repente después romanticismo, aunque fuese por momentos trágico, pero en un sentido de la vida de salgamos del miedo, vivamos. Y hoy por hoy creo que seguimos en la oscuridad no se ha ido. No sé si en la India, en esto de las eras, hablaban del Kali Yuga, la etapa oscura, y que después venía, bueno, la edad de Acuario, ¿no? La canción. Es la llamada de la edad de Acuario. Quiero decir, está en todas partes un poco ese lenguaje mítico. Y la edad de Acuario que parece tal, pero siempre es como que, a ver si, pues la venida de Dios, va a venir Dios, vale, va a venir Dios a salvarme a mí.
tiene que venir un ser, un ente de otra galaxia, de otra dimensión, encarnado en un señor con barba, a salvarme. ¿Salvarme de qué? De mi propio miedo, de mis pecados, tal. Y si no es eso, ahora nos conformamos porque ni siquiera, imagínate que nos salve la política, un partido político, o la religión, pero que no está ni siquiera el original, están unos que a sí mismos se consideran los representantes de ese ser mítico en la tierra. Y claro, su representación pues deja bastante que desear. No representan mucho el ideal de aquel ser mítico. ¿Quién va a hacer una transformación? Olvídate, no lo va a hacer nadie jamás. O la haces tú o no lo va a hacer nadie. Y uno no tiene que transformar la vida del de al lado, uno tiene que transformar su visión. A un soltar consciente, a un identificar el miedo y soltarlo consciente y apostar de manera férrea, aunque sea doloroso, por el amor, por la dignidad y por la integridad. Integridad, ser íntegro, no estar desintegrado. El miedo es un desintegrador. ¿Cuánto? Yo llevo años haciendo este viaje. Espero decir algún día que vivo más en la integridad que en el miedo. Ahora mismo yo creo que ando a medias, 50-50. Que de donde vengo, desde porcentajes muy bajos, y siempre es intentar que el miedo no aparezca, colocar mi vida, tener un trabajo seguro para no sentir miedo, tener una pareja segura para no sentir miedo, tener un no sé qué para no sentir miedo. Todo está orientado para no sentir incertidumbre. La incertidumbre llama al miedo. Pero es que el miedo es la leche, porque tienes de todo y de todo y de todo, y en cuanto te acostumbras a todo lo que tienes, encuentra nuevas vías para mostrarse. Y entonces por eso ves a personas que a lo mejor no tienen el miedo que tienen otros, porque eso ya lo han superado materialmente, pero tienen nuevos miedos. Y al final siempre es lo mismo. Es para todo ser humano independientemente en qué circunstancia esté. Un soltar consciente. Hemos, yo creo, nacido para hacer ese viaje del héroe. Todo lo demás que hagamos en la vida a mí me parece estupendo. A mí mismo, yo he hecho 20.000 cosas y sigo haciendo. Y haré otras 20.000. Pero eso no es. Tengo la convicción de que el viaje es el otro. Y que el otro, el viaje del héroe, el viaje hasta soltar conscientemente ese miedo, en la medida en la que uno vaya pudiendo de manera constante, eso es lo que le da sentido a nuestra vida, hacer ese viaje. Y para finalizar te diría que puede existir confusión a la hora de mirar esto y pensar que uno está, digamos, como en falta. Y a lo mejor yo he podido dar la impresión con todo esto que he dicho, estamos en falta. Yo diría que no. Yo diría que estamos donde estamos y que creo que hay que comprender que el viaje es ese, que en la vida lo trascendente es eso, el amor en todas sus dimensiones, porque el amor es lo que nos conecta a los demás de verdad, y la integridad, porque la dignidad creo que es parte de la integridad. Y nosotros todos estamos en algún punto de ese camino. Mi llamada no es a estamos mal y estás mal, estoy mal. No, estamos muy bien. Estamos donde estamos. Mi llamada es a descubramos cuál es el camino. Descubramos qué es vivir. Descubramos en qué necesitamos poner energía. ¿Qué es lo que yo siento? Y lo que se viene diciendo a lo largo de la historia. Es un mensaje que lleva ahí desde siempre. Y cualquier persona que le preguntes por un ideal, te hablará de amor y de integridad y de dignidad, justicia, otros valores.
no nos es ajeno a ninguno, pero nos hemos llegado a creer que no es el camino. Y mi ánimo es decirme a mí mismo, sí es el camino, despierta, chico. Y decirle a los demás que sí, que todas nuestras dudas sobre cómo vivir se responden ahí. En lo mejor que haya en ti, eso es lo que uno tiene que vivir y eso es a lo que uno ha de entregarse, en la medida en la que uno sepa y pueda. Como esos gases nobles, necesitamos tender hacia esos gases nobles, porque para eso, para nosotros, eso es vivir. Tenemos que darnos cuenta de que para nosotros vivir es ese viaje, de una manera biológica incluso. No es algo que decidamos nosotros, es algo que está en nuestra esencia. Y si no lo vemos, en la medida en la que no lo vemos, sufrimos. Amor, dignidad, integridad, son los que en cualquier momento de la vida, y todos lo hemos comprobado, nos van a dar energía. El miedo es nuestra kriptonita. El miedo es nuestro corte de pelo, nuestra debilidad. No hay que tratarlo con desprecio, simplemente hay que aprender a soltarlo conscientemente y no seguirlo. Y esta oportunidad y este viaje estará ahí para hacerlo en la medida que queramos o podamos hasta el último día.